¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, buenas tardes con todos. A ver, unos minutitos nos esperamos para poder conectarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Una tarde bastante calurosa y alegre en la ciudad de Lima. Salió el sol. Qué bueno. Da mucha alegría cuando sale el sol. Bueno, emocionado de iniciar un nuevo proyecto de la mano con Camex. Bien, 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 vamos a iniciar. Ya parece que todo está correcto. Le damos la bienvenida a nuestra conferencia magistral del día de hoy. Vamos a iniciar. Bueno, en primer lugar, agradecer a Dios por darme la posibilidad de estar hoy frente a ustedes. Luego agradecer a la Cámara Peruana de Comercio, CAMEX, a todo su equipo en realidad, a Sergio Quispillotia, a Juan Carlos Pereira, por supuesto, un gran amigo, y por darnos este importante espacio que es provechoso para todas las partes, creo yo. Bien, vamos a iniciar. Bien, el curso que vamos a ver de aquí en adelante conmigo es el de gestión de proyectos para MIPES, ¿no? Con un especial enfoque en la dirección de proyectos. Y también un especial enfoque en las MIPES, que es lo que, que es lo que vamos a trabajar durante todo el curso. Mi nombre es Lisandro Ramón Artica. ¿Ya? Tengo más o menos 15 años de experiencia en el sector, soy especialista en microfinanzas. He tenido la oportunidad también de trabajar planificando e implementando diversos proyectos, por lo que diría, o por lo que puedo decir que soy un apasionado de los mismos, ¿no? Tanto de las MIPES como de los proyectos. También soy consultor administrativo financiero, he tenido la oportunidad de gerenciar agencias y posteriormente gerenciar regiones o zonas completas, soy capacitador y formador en escuelas de microfinanzas, tengo un MBA en ESAM con la mención en la dirección avanzada de proyectos. ¿De acuerdo? Un poquitito más de mí, por favor, para que me conozcan. Algunas de las entidades en las cuales trabajé. Una de las últimas, AFD. Le mando también un gran saludo a nuestro amigo Iván Domínguez, quien es el sugerente de finanzas. Tuve la oportunidad de trabajar hace poquito con él. Y también algunos de los eventos en los cuales he tenido la oportunidad de participar, entrevistas y eventos tanto nacionales como internacionales el año 2018 y el año 2019. Bien, vamos a ver rápidamente la gestión de proyectos para MIPES, que es el curso que nos congrega el día de hoy. Los objetivos del curso, principalmente introducir conceptos básicos en la gestión de proyectos, ¿no? Vamos a utilizar muchísimo la metodología del PMI, o el Project Management Institute, que es la principal organización mundial en el campo de la dirección de proyectos en el mundo, y su guía, el PMBOK, por favor, atención, desde aquí empiezan las preguntas para el examen. El PMBOK es la guía que está basada en las buenas prácticas de profesionales de todo el mundo, incluso sus certificaciones del PMI, en este caso el PMP, son muy demandadas por empresas de todos los sectores y son certificaciones a las que cualquiera de nosotros podría tentar. ¿De acuerdo? Lo más importante, creo yo, es que vamos a tratar de adaptarlas. ¿Para qué? Para que puedan ser implementadas en la medida del posible en las MIPES. ¿De acuerdo? ¿Qué aprenderás en esta sesión o en este curso? Los participantes podrán aprender, a planificar y gestionar proyectos de forma muy sencilla, utilizando conceptos, procesos y herramientas que se aplican en los proyectos reales. ¿De acuerdo? Bien, entonces esta es la primera sesión. Vamos a ver un poco los conceptos básicos y un poco sobre la introducción. Quiero hablar, antes de iniciar, un poco sobre las MIPES, que es muy importante. Las micro y pequeñas empresas. ¿Sabías que las micro y pequeñas empresas representan un 98% del universo empresarial en nuestro país? Fíjese qué importante. Y fíjese esta otra cifra, 52% de ellas fracasan, desaparecen, es decir, mueren, ocasionando realmente pues una serie de problemas sociales y económicos en nuestro país. Fíjese la cantidad importante. Y esta cifra no lo digo yo, lo dice el Ministerio de la Producción, en un estudio, es una observación, un estudio que hicieron durante 7 años, ¿no? Iniciaron en el 2007, culminaron en el 2014 y culminan indicando que el 51.9, 52% de las empresas que habían iniciado operaciones en el 2007 no seguían operando. Aproximadamente 463,000
microempresas muertas en esos 7 años, ¿no? Entonces es importante analizar por qué. Como dijimos, algunas cifras también en el Perú, tanto la micro y pequeña empresa y la pequeña y mediana empresa representan el 98% del universo empresarial en nuestro país. 85% de estas se dedican al comercio y servicio. Fíjense, esa cifra importante. El 71% vende menos de 13 UITs. Ahora les indico por qué indicamos esta cifra. Fíjense lo importante y el trabajo, el gran trabajo que nos queda pendiente a todos nosotros. Un 70% son informales. Muchísimo trabajo por hacer. Y generan empleo a un 60% de nuestra población económicamente activa, ¿no? Entonces son cifras importantes, realistas de lo que son las MIPYMES. Un poquito sobre las categorizaciones también quisiera hablarles. Antes del 2013 se utilizaban 2 parámetros para poder clasificar. Uno era el número de trabajadores y el otro el monto anual de ventas. Sin embargo, después del año 2013 y con la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial, ahora solo se considera un solo parámetro. ¿Cuál es? Es el monto anual de ventas. ¿De acuerdo? Entonces, el cuadro queda así. Las micro y pequeñas empresas, MIPE, ventas anuales hasta 150 UITs. Las pequeñas y medianas empresas, PYME, hasta 1.700 UITs. Y las medianas empresas hasta 2.300 UITs. ¿Cuánto es el valor de una UIT hoy 2020 en nuestro país? 4.300. Entonces, si ustedes multiplican 4.300 por 150 UITs, da 645.000, aquí lo tengo anotado. Y pymes, 1.700 me da 7.140.000. Entonces, si se dan cuenta, el grueso de las empresas o pequeñas empresas que trabajan, que funcionan en nuestro país, están en ese rango. Es por eso lo importante de trabajar para ellas. Un poco sobre los pilares para el desarrollo de las MIPES. Habíamos indicado que, anteriormente habíamos indicado que un 52% de las micro y pequeñas empresas mueren, fracasan. ¿Por qué? El año 2005, el Ministerio de Trabajo indicaba que el desarrollo de las MIPE se basan principalmente en 3 pilares, ¿no? Uno de estos, o todos estos fallan, ¿no? Para que mueran. Búsqueda de mercados, por supuesto. Puede ser mercados nacionales como internacionales. Financiamiento. Puede ser el tradicional o el no tradicional. Y dentro de esto la capacitación, y en especial la capacitación en gestión empresarial. Entonces, la suma de estos 3 pilares nos debería dar la competitividad, que es lo que adolecen y creemos que es el principal motivo, factor de por qué 52% de las MIPES fracasan o mueren en nuestro país. Y es este último pilar, el de capacitación, lo que nos impulsa, lo que nos empuja a que desarrollemos cursos como estos, orientados en la MIPE, ¿no? Y principalmente en la capacitación. Sabemos que las MIPES, al ser pequeñas, no pueden darse el lujo de fracasar en sus proyectos, ¿no? Saben ustedes que el Perú está hoy por hoy en el puesto 52 de 63 en el nivel de competitividad a nivel mundial. Es una cifra que realmente nos debe alarmar y nos debe empujar a promover el fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas. ¿Para qué? Para que las micros se puedan convertir en pequeñas y estas a su vez en medianas, ¿no? Ese sería el objetivo principal de por qué abordamos a las MIPYMES. Bien, de acuerdo. Ahora, después de esta breve introducción, vamos a ver un poquito sobre nuestro curso que nos toca trabajar el día de hoy. Objetivos de aprendizaje. El día de hoy vamos a ver y entender al final el concepto amplio de lo que es un proyecto, entender la importancia de la gerencia de proyectos, explicar qué es la gerencia de proyectos y algunos elementos clave, por supuesto, y conocer al final un poco los errores clásicos tanto de los proyectos respecto a las personas, procesos, productos y tecnología que intervienen en los proyectos. ¿De acuerdo? Nuestra agenda, vamos a tocar parcialmente la dirección de proyectos, los procesos de dirección de proyectos y algunos errores clásicos para ir cerrando. ¿De acuerdo? Iniciamos. Bien. A ver, un poquito de agua, disculpen, en la garganta. ¿Qué es un proyecto, no? Es una pregunta, sería la primera pregunta válida que debemos hacernos en un curso de gestión de proyectos. Aquí les he puesto un par de imágenes
Y yo les preguntaría, ¿son estos proyectos? Un edificio en construcción. Ajá. Tenemos también el tren eléctrico o la línea 1 de nuestra ciudad. ¿Serán proyectos? Algunas imágenes más que también nos podrían dar un indicio de lo que es un proyecto. A ver, bajamos el volumen a esto. ¿Ya está? ¿De acuerdo? Tenemos a la mano izquierda una bodega o también un aplicativo. ¿Serán estos proyectos? Y a la mano derecha tenemos un evento importante, interesante, que aconteció en nuestra ciudad, en nuestro país, el año pasado, ¿no? Los Juegos Panamericanos, ¿no? De Lima 2019. ¿Será este también un proyecto? De acuerdo. A ver, vamos avanzando. Entonces vamos a definir rápidamente qué es un proyecto y aquí traigo las 4 imágenes que presentaba. Recuerden que vamos a trabajar muchísimo con la guía del PMI, que es el PMBOK o PMBOK. ¿Ya? ¿Qué dice el PMI en su PMBOK? Nos dice que los proyectos son esfuerzos temporales que se llevan a cabo para crear productos, servicios o resultados únicos. ¿De acuerdo? Otro concepto también podría ser la combinación de recursos, por supuesto, en un tiempo determinado, para lograr un proceso, un propósito específico. A ver, vamos a poner un poco de volumen, bajarle el volumen a esto, disculpa. Ya está. Vamos a poner. Bien, continuamos. Algunos atributos de lo que es el proyecto, de lo que son los proyectos. Son temporales, por supuesto. ¿Por qué decimos que es temporal? Y es uno de los principales atributos o características. Que todo proyecto tiene una fecha de inicio y, por supuesto, tiene una fecha final. ¿De acuerdo? Cualquier proyecto que este sea. Más adelante les tengo un par de imágenes para ver que también esos proyectos pueden tomar horas, semanas, meses, años. ¿De acuerdo? Un propósito único, por supuesto, es singular. Esta imagen de este edificio que ustedes pueden visualizar, ¿es único? Sí, por supuesto. Pero, Lisandro, ¿qué sucede si utilizo los mismos planos para construir un edificio semejante en otro distrito o en otra ciudad? ¿Será único? Por supuesto que será único, porque el simple hecho de cambiarlo de distrito, cambiarlo de ciudad, lo va a hacer único, porque es único en su tipo, en el distrito, único, es único este proyecto. ¿Se dan cuenta? Es incremental también decimos, ¿no? Porque se va elaborando de forma gradual y debería contar, por supuesto, con un patrocinador o un cliente principal. ¿De acuerdo? Algunos ejemplos, bien, algunos conceptos que quisiera trabajar un poco más con ustedes es el tema de la temporalidad. Y acá les tengo un par de imágenes de 2 megaproyectos mundiales, ¿no? Uno es la Gran Muralla China, esa nueva maravilla del mundo, que se construyó, si sumamos todas las obras, todos los muros que se ha trabajado en las diferentes dinastías y reinos, habría tardado más o menos 2000 años, imagínense, en su construcción total. Y al lado izquierdo tenemos la Basílica de la Sagrada Familia, esto en Barcelona, ¿no? Hoy por hoy inició su construcción en el año 1882. Al día de hoy lleva 138 años, disculpen, en construcción. ¿Y por qué dirían ustedes que está demorando tanto? Bueno, por diferentes motivos. Al igual que la muralla china, se construyó en diferentes etapas, y una etapa fundamental y la que paralizó su construcción es en la guerra civil, ¿no? Tuvieron que paralizar la construcción porque incluso perdieron los planos o modelos que hacía su creador, su autor. Es más, se tiene planificado culminar las obras el año 2026. Imagínense, ojalá que esta pandemia mundial no los haya afectado y no los vaya a retrasar un poco más. ¿Por qué el 2026? Porque se va a cumplir 100 años de la muerte de su creador, el arquitecto Gaudí, ¿no? Que es un visionario que transformó España.
Bien, ahí está una fotito mía también en la basílica, cuando visité. Bien, entonces, Lisandro, este curso es solo por los proyectos, la gestión de proyectos, ¿es solo para grandes proyectos, para megaproyectos? No, señores. Entonces, es por eso lo importante del curso. Y como lo dirigimos, lo enfocamos con las MIPES, ¿no? Creemos con el equipo de CALMEX, es posible trabajar, adaptar estas guías, estas metodologías, en especial la guía que tiene el PMI, para poder adaptarlos y trabajarlo en la tienda virtual que estás queriendo trabajar o que estás trabajando, en la panadería, en la bodega, la ferretería que administras o que piensas implementar. Y de forma muy similar también podríamos incluirlo como un proyecto personal, la titulación, ¿no? La tesis, ¿no? Tus estudios, ¿no? Lo que estás estudiando también lo puedes trabajar como un proyecto, ¿de acuerdo? Tiene un inicio, tiene un fin, tiene un propósito único y normalmente cuenta con un patrocinador o un cliente principal, que en este caso serían ustedes, seríamos nosotros. Bien, veamos el siguiente punto, es sobre la dirección de proyectos, ¿de acuerdo? ¿Qué es la dirección de proyectos? Es la ciencia de hacer las cosas, decimos nosotros. ¿Qué es lo que nos dice PMI? Nos dice que todos los proyectos tienen actividades, ¿de acuerdo? Y la dirección de proyectos consiste en aplicar conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a estas actividades de los proyectos. ¿Se dan cuenta? Ustedes se transforman en los verdaderos directores de orquesta, ¿no? Ustedes, gracias a ustedes, que van a ser los directores del proyecto, se va a poder incluir. Bien, y vamos a tener 5 grupos de procesos por los cuales vamos a ver muy seguido a lo largo de todo el curso, ¿no? Y son los 5 grupos de procesos que vamos a aprender. El proceso del inicio, planeación, ejecución, monitoreo y control, y cierre, ¿no? 5 grupos de procesos que vamos a realizar continuamente. Bueno, ahora, toda organización pequeña, grande, corporativa, en algún momento debe emprender proyectos. ¿Para qué? Para lograr las metas específicas, las metas estratégicas que tiene cada organización. El reto del director de proyectos, es decir, ustedes, es cumplir con todos los objetivos que tiene el proyecto y también dentro o cumpliendo las restricciones que tenemos. 3 de las principales restricciones que tienen todos los proyectos son estos. Tiempo, por supuesto, los costos y el alcance, ¿no? El alcance vendría a ser los objetivos, las características que tiene el proyecto. ¿De acuerdo? Bueno, la administración moderna también nos indica que hay una visión expandida de las 3 restricciones, ¿no? Además de alcance, costo y tiempo, tenemos la calidad, tenemos los riesgos y la satisfacción al cliente. ¿De acuerdo? Bien. Estos son los 5 grupos de procesos que dijimos que vamos a trabajar y conocer, y también las 10 áreas de conocimientos, los cuales nos recomienda el PMI con su guía básica, que es el PMBOK, ¿no? Uno, gestión de la integración del proyecto, gestión del alcance del proyecto, gestión del tiempo del proyecto, por supuesto, gestión de los costos del proyecto, ahí están las 3 principales restricciones. 5, tenemos la gestión de la calidad del proyecto, gestión de los recursos humanos del proyecto, gestión de las comunicaciones del proyecto, gestión de los riesgos del proyecto, importante, gestión de las adquisiciones del proyecto, y por último, y no menos importante, yo creo que también hasta una de las más importantes, gestión de los interesados del proyecto. ¿De acuerdo? Y lo vamos a ir viendo por qué. Vamos avanzando. Ventajas de la gerencia de proyectos, ¿no? Es decir, oye, pero ¿qué ventajas tiene que yo pueda trabajar adecuadamente la gerencia de proyectos? Bueno, en primer lugar, el mejor control financiero. Mejora la relación con tus clientes. Reduce los tiempos de desarrollo. Reduce los costos, por supuesto. Al reducir los costos, mayores márgenes. Mejora la calidad y la confiabilidad. Mejora la productividad, ¿no? Importantísimo, porque habíamos anotado al inicio, en la introducción,
¿Por qué tantas micro y pequeñas empresas mueren, fracasan? Porque no tienen productividad, no tienen ventas. Mejora la coordinación interna y, por supuesto, mejora el ambiente de trabajo. Bien, veamos. Ajá, la relación entre portafolio, programa y proyecto. Esto es una de las preguntas válidas y que siempre se hacen cuando vamos a ver gestión de proyectos. Bueno, esto como un marco de conocimiento general para ver cómo se diferencian, cómo se relacionan los portafolios, los programas y los proyectos. Los proyectos, habíamos dicho inicialmente que los proyectos son esfuerzos temporales que sirven para crear un producto, un servicio o un resultado. Y este es único, ¿de acuerdo? Entonces, eso es la definición de un proyecto. ¿Ya? ¿Y qué vendría a ser un programa? Como ustedes pueden ver en el gráfico, un programa vendría a ser un conjunto de proyectos, ¿ya? Pero la principal característica es que estos guardan relación entre sí. Estos proyectos bajo un mismo programa, están bajo un mismo paraguas, guardan muchísima relación. Y es más, aprovechan esta relación, esta dependencia, para trabajar, aprovechar, por ejemplo, economías de escala, para coordinar diferentes cosas que tienen en común, aprovechar sinergias y eliminar riesgos, por ejemplo. Un ejemplo clásico o un ejemplo peruano que podríamos trabajar, por ejemplo, sería el programa espacial del Perú o el programa satelital del Perú, ¿no? Ya que tenemos un satélite, PeruSat-1, ¿sabían ustedes que tenemos un satélite que hemos enviado al espacio el año 2016? Entonces, imaginemos que ese sería el programa especial, el programa espacial Perú, y dentro de los proyectos está, por ejemplo, construir un satélite. El otro será, por ejemplo, construir el centro de control para manejar o para controlar este satélite. ¿Se dan cuenta? Tienen relación. O otro proyecto podría ser también para entrenar al personal que va a manejar el centro de control y que va a construir el satélite. Entonces, estos proyectos guardan relación entre sí, ¿no? Están bajo el mismo programa. ¿De acuerdo? Ahora, el portafolio, como ustedes pueden ver, el portafolio es un conjunto de programas, ¿de acuerdo? También proyectos individuales que necesariamente no tienen relación entre sí, ¿ya? No tienen relación entre sí. Sin embargo, en conjunto contribuyen a lograr determinados objetivos estratégicos que va a tener la institución o va a tener la organización. ¿De acuerdo? Imagínense aquí el Perú, ¿no? Que tiene como objetivo estratégico, perdón, eh, ser competitivo en Latinoamérica, por ejemplo, ¿no? Entonces, si ese es su objetivo, tendrá el portafolio de la parte económica, etcétera, proyectos, minería, petróleo y el programa espacial. ¿Se dan cuenta? Al tener el programa espacial, por supuesto, tiene una superventaja competitiva, comparativa contra los otros países de Latinoamérica. Entonces, ese sería el portafolio grande. Puede estar dividido en otros subportafolios, en proyectos individuales y programas. Los programas son una suma, un conjunto de proyectos que guardan relación entre sí, como lo hemos explicado. Espero que haya quedado un tanto claro. Bien, y el otro concepto es el valor del negocio. Aquí tenemos también una imagen tomada también del PMBOK, donde nos habla un poco acerca del valor del negocio en un eje y en otro eje el tiempo. ¿De acuerdo? Aquí claramente podemos ver que una organización, pequeña o grande, como la que manejas, por ejemplo, o la que estás administrando, o la que ayudas a administrar, está en un estado actual. Este es su estado actual. Entonces, lo importante de gestionar adecuadamente y que el proyecto sea exitoso, ¿no? Va a llevar a que esta organización de su estado actual pase a un estado futuro en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, el proyecto era expandir la bodega, expandir la ferretería en la que administro, en la que trabajo, en la que ayudo, o de la que soy dueño, ¿no? Si el proyecto es adecuadamente gestionado, va a ser exitoso y voy a poder expandir. Entonces ya no tendré
un ejemplo, ¿no? Dos ferreterías o dos bodegas o dos panaderías, ahora tendré 3 o 4 o 5, ¿no? Ese es el proyecto de expansión, por ejemplo. Entonces, si se dan cuenta, y como bien dice, ¿los proyectos impulsan al cambio? Por supuesto. ¿Los proyectos hacen posible la creación de valor del negocio? Por supuesto, lo estamos viendo gráficamente, como en el tiempo esta empresa, al concluir exitosamente un proyecto, habría mejorado su valor en el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la aplicación sencilla de lo que es el valor del negocio. Bien, dirigir un proyecto. Esto es un pequeño resumen que vamos a ver a lo largo de las sesiones. Es identificar requisitos, por supuesto, la primera gran tarea, ¿no? Y lo que vamos a ver más adelante en el curso, cuando veamos gestión de los interesados. Enfrentar las necesidades, inquietudes y expectativas de los interesados, lo que acabamos de decir. Importante. Equilibrar las restricciones contrapuestas. Ahí están las 6 restricciones que habíamos visto. El alcance, el cronograma, el presupuesto, la calidad, el riesgo y la satisfacción al cliente. Importantes. Ustedes son los directores de esta orquesta, ustedes son los dueños de este proyecto y van a tener que enfrentar todas estas necesidades y equilibrar estas restricciones. Eso es lo que dirigir un proyecto. Bueno, los proyectos son el medio para cumplir el plan estratégico de una organización. Ya lo habíamos visto en el gráfico, cómo gracias a un proyecto bien implementado, bien gestionado, que concluye de forma exitosa, logramos el objetivo estratégico de la misma. ¿De acuerdo? Y eso se les pide, se le va a pedir a todos y cada uno de ustedes que se pongan objetivos estratégicos claros, precisos, y gracias a la gestión de proyectos van a poder lograr aquellos. Los proyectos se autorizan como resultado de una o más de las siguientes consideraciones estratégicas. Por supuesto, demanda del mercado, oportunidad estratégica, solicitud de un cliente, adelantos tecnológicos, requisitos legales. Así como se pueden autorizar por estas, también se podrían cancelar o abortar, ¿no? Por ejemplo, eso también se me olvidó comentarles al inicio, que así como los proyectos viven, se desarrollan y son exitosos, va a haber también algunos proyectos que van a tener que ser cancelados. Como por ejemplo, podemos hacer un ejemplo de la oportunidad estratégica. Hoy por hoy tenemos al coronavirus, ¿no? Esta pandemia que está afectando a nivel mundial. Entonces, digo yo, el día de hoy yo podría embarcarme en un proyecto para conseguir una vacuna, ¿no? Entonces, junto a mi equipo de especialistas, profesionales en la materia, y empezamos el proyecto, iniciamos el proyecto, ¿no? Planificamos, lo iniciamos y lo empezamos a ejecutar el proyecto buscando, ¿no? Investigando, buscando una posible vacuna. Sin embargo, a los 2 o 3 meses que hemos iniciado este proyecto, tal vez los chinos o los alemanes se nos adelantan, crean una vacuna, la patentan y la comercializan en todo el mundo. Entonces, nuestro proyecto, como oportunidad, ya la perdimos porque ya alguien nos ganó, ya lo registró, ya lo patentó, ya lo comercializó o lo comercializa en el mundo. Entonces ya no tendría razón de ser nuestro proyecto, por lo tanto tendría que ser cancelado o abortado o cerrado, ¿no? Es también importante reconocer eso. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver ahora el rol del director de proyectos. Es la persona asignada por la organización ejecutante para alcanzar los objetivos del proyecto. Pero en este caso, en las MIPES van a ser ustedes. Ustedes son los capitanes. Ustedes son los directores de proyecto, de los cuales van a poder intervenir directamente, ¿no es cierto? Porque ustedes son los principales responsables. Según la estructura de la organización, puede estar bajo la supervisión de un gerente funcional. En este caso, en las MIPES, la estructura de las organizaciones son planes, son chatas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ustedes son los directores, ustedes son los gerentes generales, o podría ser que también ustedes dependan funcionalmente del que realmente es director o gerente general de la empresa, que puede ser el papá, puede ser el tío,
¿no? O en su defecto podrían ser ustedes mismos, ¿de acuerdo? Entonces el director de proyectos va también, un rol importante va a ser el integrar, poner las piezas del proyecto en un todo, integrarlos, cohesionarlos, ¿no? Mientras también gerencia otras prioridades de los diferentes objetivos del proyecto, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes van a ser los directores de orquesta, como habíamos mencionado en los gráficos anteriores, de los proyectos, de sus proyectos. La dirección de proyectos efectiva, es cierto, requiere que el director de proyectos, ustedes, cuenten con las siguientes características. Conocimiento, conocer de estrategias, conocer del entorno, conocer del mercado, conocer de la organización en la cual trabajan. Perfecto. Habilidades blandas, por supuesto, principalmente porque el director de proyectos trabaja mucho con el concepto de lo que es la integración, ¿no? Habíamos dicho que la integración, la cohesión, tiene que tener habilidades blandas, que en un momento lo vamos a ver, algunas de las principales. Claramente definidos los conceptos de un proyecto, por supuesto. Es por eso que vemos importante estudiar este curso, ¿no? El rol del director de proyectos tiene que estar, el director de proyectos tiene que estar convencido de lo que es un proyecto y sus conceptos, ¿no? ¿De acuerdo? Algunas de las habilidades y competencias del director de proyectos que van a ser ustedes, es decir, ustedes, ¿qué necesitan? Liderazgo, por supuesto. Trabajo en equipo, también. Motivación, importante, urgente, ¿no? Ya que ustedes trabajan con equipos, recuerden. Los equipos están integrados por personas de diferentes disciplinas, de diferente tipo de educación, ¿correcto? Entonces, es importante que ustedes sean los principales motivadores de sus equipos. Comunicación. Dicen que el director de proyectos pasa un 80 o un 90% de su tiempo comunicando ideas, motivando, etc. Influencia, por supuesto, muchísima influencia, principalmente sobre sus colaboradores, sobre su equipo, también sobre los proveedores, sobre la competencia, etc. Toma de decisiones, por supuesto, conocimiento de política y cultura, negociación, generar confianza, gestión de conflictos, importante, ¿no? Ser muy hábiles, muy competentes para poder gestionar los diferentes tipos de conflictos en los que podrían verse envueltos por uno o algunas características de sus proyectos. Orientador y capacitador, por supuesto. ¿De acuerdo? Bien, hemos llegado a la parte donde vamos a ver algunos errores clásicos que se cometen en la gestión de proyectos. Y tenemos una imagen eh, que un poco nos grafica, y lo vamos a ver en la gestión del alcance, ¿no? Nos grafica un poco el alcance, y un poco lo hemos puesto como errores, porque es la percepción. Recuerden que ustedes trabajan con personas, eh, y estas tienen diferentes concepciones de lo que sucede cuando no se comunica de una forma adecuada, cuando el alcance no es el adecuado. Si se fijan, a la mano izquierda, el primer dibujo es lo que el cliente explicó, ¿no? Como el cliente explicó. Era un columpio bonito, con 3 niveles, es lo que explicó, lo que se entendió. Luego, como el líder del proyecto, ustedes, ¿cómo lo entendieron? ¿No? Entendieron, aquí va la segunda imagen, cómo entendieron que es este columpio. Cómo el diseñador, el analista diseñador, cómo lo diseñó, cómo lo pensó. Cómo el programador del proyecto lo escribió. Cómo el consultor de negocio, ¿no? Los vendedores, cómo lo vendieron, mira cómo lo describen, ¿no? Como siempre los vendedores lo adornan, ¿no? Cómo lo describen. Cómo se documentó, importante también, mira, fíjense, y esto es un error clásico en todos los proyectos, es más, en las pequeñas y grandes empresas quieren iniciar ya los proyectos sin planificarlo, sin documentarlo adecuadamente, ¿no? Es más, cuando se quieren revisar proyectos anteriores, no se encuentra una buena documentación. ¿Se dan cuenta? Luego, cómo fue instalado lo que se instaló, lo que pagó, lo que siente el cliente que pagó, el soporte técnico que recibió, y finalmente lo que el cliente realmente necesitaba. Fíjense, el cliente necesitaba un columpio, una soga y una llanta, y fíjense cómo es la percepción, pues que no se
no se escribió adecuadamente el alcance, los objetivos de este proyecto, y es porque un error principal es por cómo se entendió, ¿no? Las diferentes personas se entienden de diferente forma. Bien, vamos a ver brevemente, ya para ir culminando esta primera sesión, las personas. Motivación débil, por supuesto. Un estudio indica que la motivación débil es probablemente la que tiene mucho efecto en la productividad de un proyecto, ¿no? Y es cierto, cuando los colaboradores con quienes vamos a trabajar no están adecuadamente motivados, ¿qué productividad vamos a obtener de ese equipo? ¿No? Muy baja productividad, ya que la motivación es muy débil. Personal mediocre, empleados problemáticos. Por supuesto, ambos también hacen o generan que los proyectos corran con mucha menos velocidad, sean lentos, ¿no? Ya que, al igual que la motivación, probablemente puede haber algunos empleados que no tienen la capacidad suficiente para poder trabajar, y es culpa nuestra no haber identificado un buen equipo, ¿no? Un buen equipo como directores de proyectos con quienes rodearme. Como les decía en el ejemplo anterior, ¿no? Si yo tengo proyecto de trabajar e investigar en una vacuna para coronavirus, obviamente tengo que rodearme de personal experto, de investigadores, expertos, eh, profesionales de su área, ¿no? No podría rodearme de gente que no aporta, que no conoce el tema. ¿Ya? Importante. Añadir más personal a un proyecto retrasado. Hay mucha bibliografía respecto en el TMB acá que nos indica claramente que muchas veces añadir más personal no soluciona el tema de la productividad. Muchas veces incluso la retrasa o la baja. Bueno, cuando había oficinas, bueno, hoy la mayoría de los trabajos se hace vía remota. Cuando había oficinas, estas indicaban muchos de los proyectos a los cuales hemos hecho revisión, estaban repletas y ruidosas, no tenían un espacio adecuado para poder concentrarse y trabajar, o tenían que buscar un horario diferente, ¿no? Lo cual hacía más complicado, lo hacía más lento este proyecto. Fricciones entre los clientes y los desarrolladores. Creo también que es una de las principales motivos, uno de los principales errores que sucede. Tanto los desarrolladores, cuando mandamos nosotros a un proveedor a construir tal vez algún equipo, una máquina que vamos a necesitar en nuestro proyecto, y estos demoran demasiado en entregarlo, por ejemplo, o lo entregan con diferentes características. Entonces hay muchísimas fricciones y es uno de los principales errores, y muchas veces ocasionan que los proyectos fracasen o mueran. Expectativas poco realistas, por supuesto. Ajá, ¿cómo vamos? Bien. Falta de un patrocinador efectivo del proyecto, como por ejemplo es lo que sucede, lo habíamos visto en la Basílica de la Sagrada Familia en Barcelona. ¿Por qué está demorando tanto en su construcción? Porque han perdido el patrocinador que tenían hace mucho tiempo, y hoy por hoy no tienen un patrocinador. ¿Quiénes son los patrocinadores de la construcción de esta basílica de la Sagrada Familia en Barcelona? Son los turistas, ¿no? Quienes pagan con sus tickets y van haciendo posible la construcción de esta iglesia. Pero al no tener patrocinadores han tenido que voltear hacia los turistas para que ayuden con la construcción, ¿no? Falta de participación de los stakeholders o los interesados, ¿no? Por supuesto, cuando los interesados no participan desde el inicio, este proyecto está condenado a la lentitud o incluso a la cancelación. Entonces es importante para todos nosotros que vamos a emprender proyectos gestionar adecuadamente a los interesados, ¿no? Porque todos los días vemos, incluso en la televisión, y vamos a verlo más adelante en las otras clases, cómo el no haber considerado adecuadamente o el no haber gestionado adecuadamente a un interesado hace que el proyecto se caiga. En la televisión vemos, como les decía, casos de edificios completos que paran la construcción porque un vecino se quejó, un vecino hace la denuncia de que están afectando sus paredes, están afectando sus bases, están afectando el agua, están contaminando el agua potable de la zona. Solo por un vecino tienen que parar todo el proyecto, ¿no? Por no haber gestionado adecuadamente a ese interesado. ¿De acuerdo? Vamos a ver un poco sobre los procesos.
muy brevemente, nos quedan unos 5 minutos para ir culminando esta primera sesión. Planificación excesivamente optimista, por supuesto, gestión de riesgos insuficiente. Este es un error clásico también, como les decía. Bueno, en general en Latinoamérica, por los estudios que hemos estado revisando, hay mucha premura, no son como las otras culturas orientales o anglosajonas, donde se toma muchísimo tiempo para poder planificar, piensan muy bien, ¿no? En cambio, los latinos, como todos, queremos iniciar ya el proyecto, queremos iniciar ya las acciones, la actividad, sin tomarnos el tiempo adecuado para poder planificar. Y dentro de esas planificaciones también tenemos el riesgo, la gestión de riesgos. Entonces, ha sido insuficiente, como el caso, el ejemplo que les hacía, ¿no? Tal vez no hubo un tiempo adecuado para gestionar a este interesado, y fíjese que por este interesado, por esta casita que afectamos las bases, tuvimos que parar el edificio de 30 pisos, ¿no? Y no pudimos construir, por ejemplo. Entonces, mucho cuidado con esto. Fallo de los contratados, cuando subcontratamos, como le decía, actividades a terceros, normalmente demoran mucho en la entrega, y ahí hay muchos fallos, hay los principales errores, y obviamente como es una cadena, hacen que existan muchos contratiempos, y las restricciones tanto de tiempo y costo puedan subir, puedan verse alteradas. Planificación insuficiente, lo que habíamos comentado, abandono de la planificación bajo presión, por supuesto, pérdida de tiempo al inicio, escatimar en actividades iniciales, diseño inadecuado, escatimar en el costo, en el control de calidad, ¿para qué lo vamos a hacer? Luego lo hacemos, control insuficiente de la directiva, omitir tareas necesarias en la estimación, planificar, ponerse al día más adelante, ¿no? Ya más adelante lo vemos, luego lo vemos. Bueno, dentro de los productos, el exceso de requerimientos, cambio de las prestaciones, desarrolladores meticulosos, tiras y aflojas en la negociación, ¿no? Van y viene, demora demasiado, desarrollo orientado a la investigación. Bueno, y en la tecnología, el síndrome de la panacea, ¿qué es esto? Yo había querido mencionar brevemente, este síndrome es que muchos equipos, o muchos directores, incluso equipos completos, descubren una nueva tecnología, una nueva forma de hacer las cosas, y piensan que esto es bueno para todos los proyectos, ¿no? Y esperan que implementar esta misma tecnología, esta misma herramienta en todos los proyectos, en todas las actividades y en todos los procesos del proyecto. Y muchas veces no es así. Muchas veces, por este síndrome de la panacea, perdemos tiempo, porque existe una curva, como lo vemos en el punto 3, sobre estimación de las ventajas del empleo de nuevas herramientas. Traigo una nueva herramienta, un nuevo método para poder implementarlo en mi proyecto, sea pequeño o grande, o mi proyecto personal, y lo trato y demoro mucho más, porque hay una curva de aprendizaje, demoro muchísimo más, finalmente, y al demorar más, finalmente es más perjuicioso para el proyecto, porque toma más tiempo en aprender esta nueva tecnología que hacerlo de la forma anterior. Cambiar de herramientas a mitad del proyecto, por supuesto. Bien, esos son los principales errores que teníamos. Bien, Isaura, buenas tardes. Aquí ya acabo de ver tu comentario. Bien, con esto hemos corrido, ya que teníamos el tiempo ajustado, hemos corrido para esta primera charla. Si tuviese algunas preguntas. Bien, pero antes, y para ir cerrando esta primera sesión, algunos libros que revisar que quisiera recomendarles. El primero es del Sistema Nacional de Capacitación para la MIPE. Habíamos visto en la parte inicial, en la introducción de nuestro curso, hemos tocado mucho sobre las MIPES, y habíamos dicho que de ese pilar, el pilar gestión, el pilar capacitación, gestión empresarial, estaba muy desfasado, ¿no? Y sabemos lo importante que son las MIPES en el universo empresarial de nuestro país, y sabemos incluso lo importante porque da el 60% trabajo de la población económicamente activa en nuestro país, una vez más. Y este libro identifica claramente que no tenemos un sistema nacional de capacitación, y cómo otros países, llámese Chile, Brasil o México, sí lo tienen. Hace un pequeño comparativo, y lo más interesante es que propone un sistema nacional para capacitación de nuestras MIPES, ¿no? Sería interesante que lo puedan revisar. ¿Dónde lo pueden conseguir? Está en las ediciones de SAM, pero también está en PDF. Todo lo que les voy a pasar está en internet y por PDF.
Y por supuesto, el otro libro que tenemos que revisar, que es prácticamente nuestra Biblia, es la Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos, que es la guía o guía PMBOK. Revisen, hemos revisado el primer capítulo y revisen para la segunda sesión el segundo capítulo. Vamos a leerlo y vamos a ir poder comentando un poco más. Bien, hasta esta parte, muchísimas gracias por su atención. Sergio, estamos creo en tiempo. He tenido que correr un poco más, disculpas del caso, y también hemos iniciado un tantito más tarde. Agradecerles. Si no hubiese ninguna consulta, vamos a ir cerrando esta primera sesión. Bueno, quisiera despedirme deseándoles que se cuiden, ¿no? Todavía el coronavirus, esta pandemia está fuerte. Por favor, cuídense ustedes, cuiden a sus familias. Muchísima actitud. Vamos a salir de esto todos, muy pronto, prontito. Edúquese, respete y por favor no tire basura a las calles, ¿no? Y que Dios los bendiga. Nos vemos el día jueves. Gracias.